Continuamos la segunda parte de Yom Kippur, oraciones y reflexiones. Así purificará el santuario de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Entonces este pasaje está en el mismo capítulo que regula el día de expiación. El ritual de Yom Kippur tenía como centro la purificación del santuario. Ahora, durante el año, los pecados y las impurezas del pueblo se acumulaban en el tabernáculo o en el templo, si era en el primer siglo. Y el sumo sacerdote, que era el único que manejaba el protocolo de este día, entraba al lugar santísimo una vez al año para rociar la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del tabernáculo. La tapa del tabernáculo. Esto que lo voy a enseñar aquí ahora mismo es un pequeño modelo de el arca, perdón, el arca. Aquí lo tengo, ¿ok? Miren que se me rompió esta parte aquí así, pero básicamente de esto se trata. Ahora, este es muy importante porque este mueble estaba en el lugar santísimo, ¿ok? Y solamente el sumo sacerdote tenía acceso a el lugar santísimo donde estaba este mueble una vez al año y era en Yom Kippur. Ahora, cuando el pueblo pecaba, tenía que presentarse delante de Dios en el tabernáculo o en el templo, recibía perdón de Dios, pero tenía que ir al templo o al tabernáculo para reconciliarse con Dios o arreglar la relación. Así que si un individuo pecaba, pedía perdón y presentaba un sacrificio, un animal, un grano, dependiendo de su estatus social, y entonces podía degollar el animal o le decía al sacerdote que lo hiciera. Lo único que no podía hacer la persona era manejar la sangre y llevarla al altar porque no podía entrar al lugar donde estaba el altar ni en el santuario, pero podía ir a la puerta del santuario, a la puerta del templo. Entonces, si un individuo pecaba, se presentaba, se manejaba su sacrificio, la sangre del sacrificio se aplicaba a el altar que estaba en el exterior, un altar grande que había en la misma entrada del tabernáculo o el templo. Ahora, si el pecado era colectivo, que fue una falta de todo el pueblo de Dios, pues se traía un sacrificio y la sangre se vertía, se derramaba sobre un altar de oro que había dentro del lugar santo, que se llamaba el altar de incienso. En ese lugar también estaba la lámpara de los 7 brazos, la menora, y estaba la mesa de los panes de la proposición, que eran 12 panes representando las 12 tribus de Israel. Ahora, si la falta era una falta que correspondía a una rebelión totalmente adredes, como cuando tú haces algo retando la autoridad, pues la sangre para resolver el asunto se tenía que aplicar en Yom Kippur. No había una provisión para tal rebelión. Pues somos descarados. Pero la sangre había que aplicarlo en este mueble que representa tanto el trono de Dios en la tierra, ¿ves Dios? Este es el trono de Dios en la tierra, pero también representaba el altar donde se recibía las manchas de nuestras más bajunas rebeliones. ¿Sabes lo que es eso? Que en el mismo trono donde Dios se sienta, salpique mi contaminación y se quede ahí todo un año.
Y yo haciéndome como que no hice nada. Y Dios diciendo, tú sabes que tú hiciste algo. Yom Kippur resuelve ese asunto. Entonces, el sumo sacerdote entraba con la sangre del sacrificio y derramaba entonces sangre aquí. La presencia de Dios estaba ahí. Y entonces, cuando leemos en la Biblia, la palabra propiciatorio es esto que parece una corona. ¿Ven? Esto que parece una corona, que es la tapa, se llama propiciatorio. Y en el propiciatorio era que se ponía la sangre. Y ahí los ángeles y Dios miraba y perdonaba. Fíjate, por eso que en la Biblia vemos cuando fariseos y publicanos están orando y el publicano dice, Señor, sé propicio, sé propiciatorio para mí. Yeshua, el autor en el Nuevo Testamento dice que Yeshua fue nuestra propiciación. Sobre él se vertió la sangre de mis rebeliones. Miren todas las conexiones que hay entre Yeshua y Yom Kippur. Y tenemos que resolver el asunto. No hay que celebrar Yom Kippur porque ya Cristo murió por mí. Amado, hay una aplicación mesiánica o podemos ver la obediencia al mandamiento de Yom Kippur a través del sacrificio de Yeshua también. Porque ahora somos parte del pueblo de Dios, no para traer más vergüenza y más deshonra y seguir desobedeciendo, porque mi desobediencia reflejada en Adán y Eva, o sea, esto tiene que parar. Así que si hay un mandamiento de Yom Kippur, claro que antes de la muerte de Yeshua, se hacía con la esperanza de que Dios nos perdonara una vez al año. De que Dios mostrara su misericordia. Aun en los asuntos donde Él había dictaminado lo que tú hiciste merecer la muerte. Es que en ese día, al entrar el sumo sacerdote y todo el pueblo afuera orando y rogando, Dios pudiese decir, te merecían la muerte. Pero hoy los inscribo en el libro de los que viven. Eso es Yom Kippur. Claro que a través de Yeshua, abogado tenemos delante del Padre. Y si pecamos, no tenemos que esperar hasta Yom Kippur. Pero es que tampoco el pueblo de Israel, cuando pecaba, tenía que esperar hasta Yom Kippur. Iban al templo. Pero Yom Kippur está atendiendo estos asuntos tan oscuros del ser humano. Porque no queremos nosotros manejar las cosas que tenemos escondidas o manejar las cosas que simplemente pensamos de que son triviales y Dios dice no son triviales, van a afectar tu vida, van a afectar el pueblo y yo voy a separar un día aún para atender el pecado que tú dices, eso no es nada. Seguimos. Así que durante el año los pecados y la impureza del pueblo se acumulaban en el tabernáculo y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año para rociar la sangre de sacrificio sobre el propiciatorio con el propósito de limpiar el lugar de la presencia de Dios de toda contaminación causada por las faltas de Israel. En ese sentido, Levítico 16, que acabamos de leer, explica la razón de la ceremonia. El santuario necesitaba ser purificado, no porque hubiera sido contaminado por demonios, sino por las acciones concretas del pueblo, sus impurezas, sus rebeliones y nuestros pecados. Así que, ¿qué es lo que aprendemos acerca del día de expiación? Número 1, el pecado del hombre es real y contamina. El santuario de Dios no puede permanecer impuro porque representa su presencia en medio del pueblo. Y si no se limpia, la presencia se va. Yo te pregunto, si tú quieres que la presencia del Señor se vaya de tu vida. No, pues Señor, restaura tu presencia en mi vida. Mientras todos como uno pedimos perdón delante del trono de la gracia. Restaura tu presencia en nuestra vida. La cuestión es que en el antiguo mundo
los templos contaminados por rebeliones creaban una atmósfera hostil para la presencia de la deidad y los dioses se iban. Así mismo Dios está diciendo, ¿sabe qué? Si ustedes siguen pasando por alto el pecado, llamando lo bueno malo, lo malo bueno, si ustedes siguen inventando su propia forma de cómo manejarse en mi presencia, trayendo deshonra y vergüenza al lugar de mi habitación, ¿saben qué? Va a llegar un día que me voy. Y Ezequiel capítulo 10 dice que un día la presencia del Señor se fue y el templo se quedó vacío, convirtiéndose en un edificio sagrado, pero no estaba la presencia del Señor. Y para el tiempo de Yeshua, cuando Él estuvo en la tierra, no estaba la presencia del Señor en el templo, pero había que seguir obedeciendo los mandamientos de Yom Kippur. Pero Yeshua sabía, y muchos de ellos sabían, ustedes saben por qué no hay presencia. Ustedes saben por qué ya no está la Shekinah. ¿Por qué? Porque el pueblo jugando con el pecado. El pueblo no le importó darle mantenimiento a la relación con el Dios de gracia. Oprimieron al pobre, oprimieron a la gente, nunca restituyeron, nunca arreglaron su relación con Dios. Y se quedaron con un edificio. Y el edificio vacío era el reflejo del mismo pueblo vacío. Así que yo te pregunto, cuán importante para ti es el día, que Dios separe un día para que todo el pueblo se presente delante de su trono. Antes no lo podíamos hacer como lo podemos hacer ahora. No hay templo, pero reconociendo que el Todopoderoso está en su templo, venimos a través, no del sumo sacerdote, hijo de Aarón, Levítico, ahora a través del sumo sacerdote Yeshua, en el orden de Melquisedec, en el orden de justicia y de misericordia, de justicia y paz. En el nombre de Yeshua nos presentamos ante el trono de la gracia. Y trono de la gracia no quiere decir el día donde me dicen que no tengo que obedecer. Trono de la gracia lo que significa es que llegué allí por misericordia. Y ahora tengo que ser humilde y decir, Señor, fallamos, porque Yom Kippur, fallamos, lo hicimos mal otra vez, no te honramos, negociamos con el Shabbat, negociamos con tus mandamientos, lastimamos a los hermanos y no nos importó un blero. Y seguimos como si nada hubiera ocurrido. Gloria a Dios por Yom Kippur, que es el jalón de oreja, es la convocatoria a todos, el que se excuse y el que dice que no ha hecho nada. El que lo hizo y se esconde. Todos. Los quiero todos delante de mi presencia. Recordatorio. No hay ni uno bueno. Todos somos malos. Todos somos pecadores. Todos necesitamos purificarnos. Ese es Yom Kippur. Ese es Yom Kippur. Lo que aprendemos acerca del día de expiación. El pecado del hombre es real y contamina. El santuario de Dios no puede permanecer impuro porque representa su presencia en medio del pueblo. Solo la sangre del sacrificio aplicada ritualmente en Yom Kippur podía limpiar esa contaminación acumulada. Así que cuando Yeshua enseña en Mateo capítulo 5, versos 23 a 24, que primero hay que reconciliarse con el hermano antes de traer la ofrenda, retoma el mismo principio. La falta humana contamina la relación con Dios y con el altar. De la misma forma en que Yom Kippur se limpiaba el santuario de la falta de Israel, Yeshua enseña que la reconciliación con el prójimo es condición para que la ofrenda sea aceptada delante de Dios. Así que Yom Kippur era un día bien intenso. 7 días antes de Yom Kippur se separaba el sumo sacerdote para que él repasara todo el protocolo, todos los pasos, todas las cosas que él tenía que hacer él solo, con una asistencia mínima. De hecho, él trabajaba ese día los sacrificios en ayuna. Ni dormía la noche anterior porque ellos pensaban que no podía dormir porque si tenía un sueño que lo contaminara a él. Igual que Yeshua, que no durmió la noche
que fue injustamente juzgado y atrapado en el huerto de Getsemaní. No comió, tuvo que cargar la cruz, morir en la cruz, sentir el peso de mi juicio, el juicio que supone que era para mí, vino sobre él. Y ese día antes de Yeshua morir es igual que el día antes del sumo sacerdote hacer Yom Kippur. Yeshua murió en Pesaj. Pero vemos un aspecto de Yom Kippur tan fuerte en todos estos detalles del sufrimiento de Yeshua y el sufrimiento y la carga y la responsabilidad del sumo sacerdote. Sobre ambos estaba mi vida y mi muerte. Si el sumo sacerdote lo hacía mal, Dios decía, no puedo proceder a perdonarlo porque no siguieron el protocolo para limpiar el santuario. Yeshua con su sangre limpió el santuario. Limpió el altar que yo pequé, donde estaba registrado mi pecado. Porque así como había un altar en la tierra que registraba el pecado de Israel, así hay un altar en el cielo que registra el pecado de toda la raza humana. Y tu pecado y mi pecado estaba registrado en el altar celestial. Así que los animales del templo no podían manejar mi pecado porque mi pecado estaba registrado en el altar celestial. ¿Tú sabes con qué se resolvió ese asunto? No con sangre de animales, no con sangre de toro, no con sangre de cabra, no, con la sangre del Hijo de Dios. Su sangre limpió las manchas de mi pecado que estaban registradas en el altar celestial. La sangre de Yeshua no fue derramada sobre mí, no, fue derramada sobre el altar que yo manché. Y esa sangre de Yeshua en una función como detergente ceremonial, limpiando el altar celestial, limpia mi relación con Dios, con el Padre. Y cada vez que tú y yo pecamos, tenemos que visualizar que estamos manchando el trono, que manchamos la casa del Señor, así como Israel lo hacía con el templo. Llévate esto en tu cabeza cuando vayamos a Yom Kippur. Ah, ya el Señor murió por mí. Exacto, ve confiadamente al trono de la gracia junto con todo el pueblo. Así es que nos presentamos Yom Kippur delante del trono de la gracia, todos juntos como un pueblo, con todo el pueblo de Israel. Y hay parte del pueblo de Israel, incluyendo los judíos, que no creen que Yeshua es el Mesías, están esperando que venga algún Mesías. Tú y yo tenemos la ventaja, sabemos, por la misericordia de Dios, nuestros ojos están abiertos, que Yeshua es el Mesías, muere, resucitó y es nuestro sumo sacerdote. Diestra del Padre. Hay una esperanza viva. No sangre de animales, sangre del Hijo de Dios. Pero tenemos que obedecer. Y si dice que en el día 10 del mes séptimo lo tenemos que presentar como pueblo, eso lo vamos a hacer. Lo único que lo hacemos en el contexto de la obra terminada de Yeshua, pero tenemos que hacer esto. Ahora, lo que lo voy a presentar aquí es importante, porque vamos a... Esto es un resumen de apenas, un resumen de los pasos y las cosas que hace el sumo sacerdote ese día. Mi intención no es que lo entiendas todo, mi intención es que tú veas que mucho detalle y que mucho trabajo. Porque créeme que cargar el pecado tuyo y mío no fue como cargar un bolso o cualquier cosa. Vamos a ver esto. Este resumen está basado en Levítico capítulo 16, donde aparece por primera vez el protocolo de lo que se debe de hacer en Yom Kippur. Primero, entrada restringida. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Sacrificios. Un novillo por los pecados del sacerdote y su casa. Porque él tenía que presentarse bien primero antes de representar a cualquiera. Luego 2 machos cabríos eran sorteados. Uno se sacrificaba
que se llamaba uno para Yahweh, para Hashem. Ese se sacrificaba. Y su sangre era llevado al lugar santísimo. Así que el macho cabrío que se sacrificaba, que se llamaba para Yahweh, este se sacrificaba y era presentado delante del Todopoderoso como una ofrenda por el pecado. Esto está en Levítico 16:9 y 16:15. Ahora, el otro, los machos cabríos para Azazel, no se sacrificaba, sino que era enviado al desierto y el sumo sacerdote ponía las manos sobre ese animal, confesaba los pecados del pueblo y lo soltaba al desierto, confiando de que así como se fue, no regresará, así tampoco regresarán los pecados de Israel. Así el Señor se va a olvidar de esos pecados y el Señor los perdonará. Ahora, la sangre del macho cabrío, que se llamaba el sacrificio para Yahweh, se hacía un sorteo y el que salía el sorteo que para Azazel, se enviaba al desierto. Que salía el sorteo para Yahweh, se sacrificaba. Entonces el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, tomaba la sangre de este macho cabrío. Entonces él entraba detrás del lugar santísimo. Igual que había hecho con la sangre del novillo por sus propios pecados. Y allí derramaba la sangre, aspersión, sobre y delante del propiciatorio, que ya yo te había explicado, que cubría el arca. Levítico 16:15, que dice: entonces degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo, adentro, y hará con la sangre, como hizo con la sangre del becerro, o sea, el novillo, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Después de espiar el lugar santísimo, entonces salía del lugar santo y aplicaba la sangre de santísimo y aplicaba la sangre en el lugar santo, en el altar de incienso. Levítico 16, del 18 al 19, así lo especifica. Y así que este altar que estaba frente al velo también recibía la sangre del macho cabrío, que en el sorteo salía a nombre de Yahweh. Así que, resumiendo la secuencia y lo que está ocurriendo, se sacrifica el macho cabrío para Yahweh, el de Azazel. Se dejaba ir al desierto. El que salía vía sorteo para Yahweh, para ser sacrificado. Entonces se aplicaba su sangre en el lugar santísimo, en el lugar santo, en estos dos altares. Y luego sale entonces y entonces purifica el altar exterior, que es el de bronce. Así que estamos viendo que se purifican o se limpian los tres altares. El trono, que era el altar que estaba en el lugar santísimo, el que está frente al velo, que es el de incienso, y el de y el exterior. ¿Ok? Y todas estas cosas son importantes visualizarlos, porque estamos viendo cómo la sangre está funcionando como detergente ceremonial. ¿Ok? Y esto pues es bien interesante porque necesitamos visualizar muchas de estas cosas mientras meditamos en la muerte de Yeshua, como Yeshua fue a llevar su sangre para que la sangre de Yeshua pudiera limpiar todas las dimensiones de nuestra relación con Dios. ¿Ok? Bueno, continuamos aquí con el PowerPoint. La aspersión de la sangre, como le acabo de decir, la sangre del novillo y del macho cabrío se rociaba sobre el propiciatorio y delante de él, purificando el altar, el santuario y el altar. El macho cabrío, que era Azazel, entonces era soltado para el desierto. La pronunciación del nombre sagrado, según la Mishnah en Yoma 2, el sumo sacerdote pronunciaba el nombre Yud-Heh-Vav-Heh hasta 10 veces durante el servicio. Al escucharlo, el pueblo se postraba en tierra.
De hecho, es sumamente interesante que cuando tú y yo leemos los salmos y vemos esta palabrita Selah, que normalmente decimos, eso significa piensa y medita. Sin embargo, en el contexto del templo, y si usted va a la Mishnah, donde dice Yoma 6.2, dice que cuando se pronunciaba el nombre del Señor, el nombre sagrado del Señor, hacían las instrucciones que estaban implícitas en la palabra Selah. La palabra, cuando leemos la palabra Selah, tenemos que recordar cuando en el templo se pronunciaba el nombre sagrado del Señor, todo el mundo se postraba y decía Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bendito sea el nombre por toda la eternidad, por el reino por siempre, jamás, o por siempre, amén. Interesante, ¿verdad que sí? Bueno, continuamos aquí. Ese día es un día de ayuno y aflicción porque nos identificamos con el sumo sacerdote. Así en la tradición judía se visten de blanco como el sumo sacerdote no usaba sus vestiduras esplendorosas, sino en ropa blanca, representando a Adán en su pureza original, representando al hombre en su pureza como Dios quiere que el hombre esté en este estado de pureza y de limpieza espiritual. El objetivo de todo este protocolo era purificar el santuario y reconciliar al pueblo con Dios. Hará expiación por el santuario a causa de la impureza de los hijos de Dios, porque somos nosotros los que estamos dañando todo. Así que el Shabbat antes de Yom Kippur se llama Shabbat Shuvah, que es el Shabbat de regresar a Dios. Y uno de los versos temáticos es Oseas capítulo 14, dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído, llevar con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Sumamente interesante que cuando leemos esta versión, encontramos que hay otras versiones que amplían y confirman lo que realmente el hebreo dice. Por ejemplo, como cuando leemos, tomar con vosotros palabra y volver a Jehová y decirle, quita toda iniquidad, acepta lo bueno y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. En el hebreo es clave nosotros notar la palabra parim. Literalmente dice pagaremos o compensaremos con parim. Para es toro, parim es toros, con toros de nuestros labios. ¿Y qué rayo es toros de nuestros labios? Ahí los rabinos y los sabios de Israel comenzaron a decir, espérate, aquí hay algo interesante. Que cuando ya no haya templo, no encontremos excusa para no presentarnos delante del trono de Dios. No hay templo, no podemos presentar toro. Pero si consideramos el templo celestial, podemos presentar como toro sacrificado nuestros labios. Así que los judíos le dicen a las oraciones que se hacen, no solamente oraciones, le dicen korbanot. Korban es sacrificio, korbanot sacrificios. Así que en la mente hebrea, hacer las oraciones de Yom Kippur era como hacer los sacrificios en el templo. No hay sacrificio en el templo, pero en el nombre de Yeshua sacrificamos alabanza, sacrificamos confesión. I love this part. Mira qué cosa interesante. En lugar de ofrecer parim, toros en sacrificio, ofrecerán las palabras de sus sefataim, labios. Así que la Septuaginta, la versión griega lo traduce, y pagaremos con frutos de nuestros labios, anticipando Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Mire, hermano, la Biblia de Jerusalén dice, tomad con vosotros palabras y volver a Yahvé. Decirle, perdona las culpas, acepta lo bueno y en vez de toros, o sea, en vez de sacrificios, te ofreceremos los frutos de nuestros labios. La Biblia de Navarra dice, llevar con vosotros palabras y volver a Yahvé, decirle, perdona todas las culpas, recibe lo bueno y te ofreceremos como toros lo que salga de nuestros labios. La Biblia del Peregrino. Llevar con vosotros palabras y volver a Yahvé, decirle,
perdona todas las culpas, acepta lo bueno. En vez de los toros te ofreceremos los labios, los frutos de los labios. Y pagaremos con toros nuestros labios. Interesante. Ahora mira lo que dice el Nuevo Testamento. Ahora podemos entender el contexto judío aplicando lo que dice Oseas, donde nuestras plegarias, nuestras oraciones son como los sacrificios del templo. 1 Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, nosotros somos ese templo, sed edificados como casa espiritual, todo el pueblo junto, todos juntos, como un edificio, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios, ofrendas, corbanos espirituales, a través de las ofrendas, a través de los sacrificios, ahora a través de nuestras oraciones que son como ofrendas, como sacrificios, pero son aceptables a Dios. Pero por medio de ¿quién? De Yeshua HaMashiach, que es nuestro sumo sacerdote. Aleluya. Así, Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Bueno, amado, hasta aquí esta segunda parte. Espero que estén disfrutando esta oportunidad de volver a ver Yom Kippur, de entender Yom Kippur. Estoy trayéndolo en un lenguaje más sencillo, pero que lo que quiero es no demostrarle a ustedes todo lo que estudio, sino ayudarle a ustedes a ver y poder entrar en este espacio sagrado. Si están inscritos aquí en mi página YouTube, con paciencia, esperen por ahí ya mismo, que subiré la parte 3 y la 4. Vamos a ver cuántas partes salen esto. En la próxima vamos a ver más de lleno, más de cerca la liturgia. ¿Por qué estas oraciones? Y la naturaleza de estas oraciones. Quiero que te sientas bien, que te sientas cómodo, que abras tu espíritu al espacio sagrado de Yom Kippur. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar conmigo en la parte 2. Ahora continuamos para la 3.